Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a nuestro balcón literario. Un día más queríamos compartir con todos vosotros y vosotras nuestras propuestas literarias. Y aprovechando que el lunes fue el Día del Orgullo Friki, qué mejor manera de celebrarlo que hacerlo a través de la temática de Star Wars. En este caso queríamos presentaros el libro ilustrado Atlas Galáctico Star Wars. Como veréis, es una edición del 2016 y es bastante grandecita, por lo que vamos a necesitar un espacio bastante amplio y cómodo para poder disfrutar de todo su contenido. Como cualquier atlas, tiene su parte introductoria donde nos da una pequeña explicación de lo que nos vamos a encontrar. Y a continuación, nos describe qué es la galaxia y todo su contenido. Veréis que tiene sus ilustraciones como mucha luminosidad, está muy conseguido y no me voy a cansar de decir que está sumamente detallado, tanto en el contexto, en el contenido, como en cada una de las imágenes que vamos a ver. Nos vamos a parar un poquito más en la parte principal, que sería, por un lado, esta línea cronológica que nos va a describir cada uno de los hechos y acontecimientos que fueron sucediéndose de manera ordenada, así como de todos los personajes que fueron apareciendo, que tuvieron una especial relevancia, que tuvieron una permanencia a lo largo de la historia y que luego fueron evolucionando e incluso llegando a desaparecer en el caso de algunos. La otra parte también importante y muy descriptiva es la de los personajes históricos, ¿vale? Vamos a mover así un poquito para que lo veáis también en la medida de lo posible y veréis que tenemos aquí un gran número de personajes, como puede ser este que está aquí, que es Yoda, Rey, R2D2, y a continuación viene una descripción de cada uno de ellos y una ubicación en el tiempo y en la historia. Veréis que el trazo del dibujo es con un dibujo muy clásico, pero tiene un gran parecido con la realidad. La verdad es que está súper conseguido. A partir de aquí lo que nos vamos a ir encontrando son las diferentes batallas de todos los episodios, de una manera a través de la ilustración, muy descriptivas visualmente y luego muy bien redactadas y muy minuciosas. También nos va a contar la historia de los diferentes planetas, las historias que allí transcurrieron, los personajes más relevantes, los momentos más importantes. Sí que es verdad que la letra no es excesivamente grande, pero el contenido es muy interesante. Veis que ya ven 4, cada uno con el color que perfectamente define cada uno de los momentos, las batallas, el planeta en concreto, los personajes. No le falta ningún detalle. Como he dicho al principio, la gran mayoría tienen una semejanza muy parecida a la realidad. Decir que para aquellos que sois unos grandes aficionados y seguidores de Star Wars, es un libro que complementa mucho vuestra información, que podréis contrastar, que podéis comparar los episodios, que podéis acudir al libro y comprobar si la información que se está dando es real, es verídica. Esto da para muchas tardes de debate y de compartir con amigos y con amigas. Y también es cierto que para aquellas personas que no sois tan aficionadas, es un libro bastante atractivo y que nos puede ayudar bastante a conocer más en profundidad cada uno de los episodios, de los personajes, a entenderlos y a ubicarlos en el tiempo y con un orden. La verdad es que es un libro que no tenemos por qué leerlo del tirón, que podemos ir leyendo poco a poco. Y os invito a que acudáis al Centro Municipal de Juventud de San Isidro. Allí podéis encontrar este libro y pasar una tarde entretenida leyéndolo y compartiéndolo
con el resto de amigos y de amigas, pero bueno, hasta que podamos vernos, que esperemos que sea muy pronto, tenéis el correo electrónico donde compartí pues vuestra opinión acerca de este libro, de que nos vayáis lanzando propuestas, de que, como os dijimos la vez anterior, de que también nos escribáis relatos, poesías, en fin, pues todo lo que queréis compartir relacionado pues con el mundo de la literatura. Así que nada, espero que os haya gustado y esperamos que nos escribáis y nos deis vuestra opinión. Nos vemos muy pronto y muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chao.